alabalegokio. Lehenengo epigrafea, hiru hilabeteko hiriko hondakin solidoak biltzea, tratatzea eta ezagatzea. Punto número 9. Aprobación sin proceder de la tasa por prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas. Primer epígrafe, recogida trimestral de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos. Callao, economía, catálogos de información real, pues este tema se trató en la Comisión Informativa de Economía y Hacienda. Bai, kasu honetan tasa bati buruz ari gara, gauza ezberdina da, dakizuen moduan zergari dagokiola. Suposatzen da, zerbitzu baten tasak, zerbitzu berak daukan gastuak, kostea betetzeko beste izan behar dela. Kasu honetan, zaborraren bilketari buruzko tasari ari gara. En relación a la tasa de basuras, como decía en euskera, simplemente recordar que esto es diferente al caso de un impuesto, como todos sabemos. Estamos hablando de una tasa por servicios, por lo que en principio todas aquellas tasas de servicios deberían de ir encaminadas a proporcionar la cobertura total o muy cercana a la totalidad de ese servicio. Es decir, que el servicio se financie lo máximo posible por aquellos que son receptores de ese servicio y no por otro tipo de ingresos de las arcas municipales. En ese afán de intentar conseguir cubrir los costes de este servicio, este año el año pasado hicimos una modificación sustancial de esta tasa, abriendo nuevos epígrafes por las actividades económicas, diferenciando sobre actividades económicas dependiendo de lo que veíamos de la generación de basura que tenía cada tipo de actividad económica. Eso lo realizamos el año pasado, entonces este año hemos ido un poquito más allá, sobre todo en el tema de la cobertura de servicio. El coste de este servicio, con la propuesta que hemos puesto sobre la mesa, que la paso a detallar, estaríamos en una cobertura aproximada del 86,16% del servicio. Si no hiciéramos ningún tipo de modificación, nos quedaríamos en una cobertura de un 83,40% aproximadamente. Bueno, es un pequeño paso para ir avanzando en esa cobertura de servicio. Respecto a la propuesta que desde el equipo de gobierno se lanza, sería modificar la tasa únicamente de domicilios y de las lonjas sin actividad comercial, chocos, etcétera, que tiene epígrafe de nueva incorporación el ejercicio anterior. En este caso, la cuota de domicilios pasaría de 21,10 trimestral a 22 euros trimestral, o sea, un incremento de 90 céntimos de euro trimestral, y la de lonjas, chocos, etcétera, bueno, ese tipo de aperos de labranza y demás que hicimos el año pasado el epígrafe, pasaría de 12 euros a 12,54. Esa es la modificación que proponemos en esta tasa. El resto de epígrafes de la tasa, que serían aquellos correspondientes a actividades económicas, este año no contemplamos ningún tipo de actualización. Esta vida de Zama, Berta, Teresa. Igualmente que con el punto anterior, esta cuestión ya se debatió en la comisión correspondiente y sí, nuestro grupo está completamente de acuerdo en que la tasa debe cubrir el coste del servicio, aproximarse lo máximo posible. En este caso seguimos estando un poco bajos, pero bueno, todavía poquito a poco ha de ser cubierto, porque de mantenerse la tendencia, si no se va regularizando, llegará un momento en que el ayuntamiento tendría que hacer un sobreesfuerzo para cubrir el servicio que cada vez que es muy necesario. Y con respecto al nuevo epígrafe de las lonjas, nos parece muy acertado, porque en contra del criterio general de que una lonja que no es un comercio no produce residuos, creemos que es justo todo lo contrario. En muchísimas lonjas se instalan chocos que producen muchísimos residuos, gente que almacena trastos, que de repente un día decide deshacerse de ellos y los saca directamente, y creemos que, bueno, pues que todos debemos contribuir al sostenimiento del servicio, y por eso nos parece una medida acertada. Estando de acuerdo con el planteamiento de que efectivamente una tasa debe intentar cumplir 100% lo que cuesta,
no creemos que es el momento adecuado. Ya de hecho en la comisión correspondiente creo que se dijo que no estábamos de acuerdo con lo que escribía. Nuestra propuesta era que se mantuviera congelada en tanto en cuanto lo que se va a grabar es única y exclusivamente a las familias y las lonjas, y no creemos que es el mejor momento. Por la cantidad de dinero que va a suponer la recaudación para el ayuntamiento, ese porcentaje, creo que no nos va a solucionar absolutamente nada más que simplemente maquillar los números, es decir, pasamos pasando del 83 al 86 aproximadamente, y sin embargo pues a las familias les vamos a hacer, creo que un daño que en este momento no corresponde, sin más. Un apunte breve. Evidentemente, las palabras de la representante del Partido Socialista las comparto 100% y agradezco su apoyo también en este caso. Respecto a que no es el momento y que puede hacer un agujero a las familias, bueno, estamos hablando de 90 céntimos al trimestre y vuelvo a repetir, en este municipio, en esta legislatura, desde este equipo de gobierno y gracias a este pleno, se puso en vigor una ordenanza de subvenciones para ayudas en familias que necesiten para pagar tasas e incluso el impuesto de bienes inmuebles. Por lo tanto, aquellas familias que realmente tengan un problema económico o un problema que les tengan dificultades para hacer frente a esta tasa, no se van a quedar desamparadas, este ayuntamiento les va a seguir ayudando y por eso pusimos sobre la mesa aquella ordenanza de subvenciones encaminadas a esas familias con problemas económicos. Nosotros creemos que estamos hablando de un incremento de 90 céntimos al trimestre y que no es un maquillaje, es un pasito a paso, porque evidentemente si este servicio hubiera estado cubierto al 90 o al 95%, pues probablemente no estaríamos en esta situación. Pero es que cuando yo empecé a hacer propuestas sobre esta tasa, pues la cobertura era inferior y tenemos que ir acercándonos porque en tiempos, y es verdad que no son buenos tiempos para nadie, pero tampoco para las arcas municipales, para tener que destinar aquel dinero que podremos destinar, por ejemplo, a poder hacer unas subvenciones para personas que realmente tengan una necesidad para pagar esto y no para no recaudarlo y pagar un servicio a aquellos que realmente hacen uso de ese servicio. Esa es nuestra propuesta, esa es nuestra filosofía respecto a las tasas y anteriormente respecto a los ingresos y por eso seguimos con esta línea. Bueno, vamos a de nuevo. Bederatzigarren puntu honera aldeko bozkak, kontrako bozkak. Por lo tanto, este asunto queda aprobado. Beraz, gai zerrenda.